Serie Dios y el hombre. Hola, ¿cómo están en este día? Presentamos el devocional Estudiando la Palabra. Gracia y paz te sean multiplicados en el conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo. 1 Pedro 1:2. Agradezco a Dios por tu vida y tu paciencia ante las irregularidades en la continuidad de los devocionales diarios. Te solicito oración a mi favor. Dios te bendiga y prospere en todas las cosas. Comparto esta palabra creyendo que será de bendición para ti y para todos los que están contigo. Predicando, primera parte. Nosotros que somos siervos del Señor, porque todos somos hijos de Dios y siervos de Dios, debemos saber por qué el evangelio que se predica hoy no es aceptado por muchos estudiantes. Lo que tú y yo tenemos en común es una comunicación clara. Las palabras no tienen poder para mover los corazones. No pretendamos ser oradores, seamos un camino para que su vida llegue al corazón de las personas. Es fácil predicar la cruz, pero no es fácil ser crucificado para predicar la cruz. Cualquiera que quiera predicar la cruz debe ir a la cruz. Muy a menudo lo que predicamos es la cruz, pero nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros razonamientos no reflejan lo que predicamos, porque la mayoría de las historias de la cruz no se hacen en el espíritu de la cruz. Solo un hombre crucificado puede difundir el mensaje de la cruz en el espíritu de la cruz. La cruz es la gran sabiduría de Dios, claramente visible al mirar hacia abajo al mundo incrédulo. Por lo tanto, si vamos a hacer la totalidad de Cristo, debemos predicar el mensaje total, mientras actuamos totalmente, y actuando totalmente y usando la palabra natural, prediquemos lo esencial de la cruz: ser necio para los que no creen. El fracaso del hombre para ganar la vida es el fracaso del predicador. No es que la palabra haya perdido su poder, es que ha perdido su poder. Un perdedor. El hombre bloquea el flujo de la vida de Dios. ¿Cómo podemos dar a los demás lo que no tenemos? Si la cruz no se convierte en nuestra vida, no podemos dar esa vida a los demás. Nuestro trabajo falla porque tratamos de predicar la cruz y no tenemos la cruz en nosotros. La cruz que predicamos a los demás debería recibirnos como crucificados primeramente. No podemos dar lo que no tenemos, y si tenemos una idea, podemos dar una idea. Sin embargo, lo que le falta a la gente no es pensamiento, sino vida. Si el Espíritu Santo no tiene su autoridad y poder detrás de lo que decimos, aquellos que lo escuchan no verán un cambio en sus vidas. Seguir la Biblia no es hacerlo con nuestras propias fuerzas, es hacerlo con la fuerza del Espíritu. Pero permitiré que el Espíritu Santo viva el camino del Señor a través de nosotros. El Señor Jesús resucitó de la cruz y dio vida espiritual a las personas. Asimismo, si queremos que las personas se salven espiritualmente, debemos crucificarnos en la cruz y dejar que el Espíritu Santo actúe dentro de nosotros. Quien no conoce la muerte de cruz, no vive la cruz por los demás. Debemos entender la vida de la cruz y su muerte. Al vivir la muerte de la cruz, morimos al pecado y a nuestra vieja naturaleza, pero en la vida de la cruz vivimos en el espíritu de la cruz todos los días. Solo dejemos que la cruz arda en nuestro corazón con el fuego del dolor y del sufrimiento antes de verla repetirse en el corazón de los demás. A los ojos del mundo, la cruz es necia, pequeña, estúpida, despreciable. La predicación en el mejor y más sabio lenguaje del mundo es contrario a su alma y por lo tanto inútil. A menudo, no es hasta que reconocemos esta verdad que todos nuestros esfuerzos naturales son inútiles en asuntos del espíritu, que finalmente estamos listos para reconocer la inadecuación de nuestras facultades naturales y la búsqueda de un mayor poder divino para nosotros. ¿Cuántos predican la cruz por autoridad natural? En resumen, la crucifixión es la muerte. Nuestro viejo hombre fue crucificado en debilidad, miedo y temblor. Todo el trabajo que hacemos en nuestra vida espiritual con esfuerzo natural es en vano.
pero mucho se logra con la fuerza de nuestra vida espiritual. La muerte es la forma más importante de obtener ganancias. Por supuesto, la muerte es la única forma de conseguirlo. A menudo cuando tratamos de entrar en Pentecostés, no nos enfocamos en el Calvario. No entendemos que a menos que seamos crucificados, despojados de todos los rasgos carnales, el Espíritu Santo no obrará a través de nosotros para ganar a muchos. Aquí hay un principio espiritual: morir para traer el fruto más grande. No podemos confiar en el poder del Espíritu Santo hasta que se agote el poder natural en nosotros. Si comprendemos plenamente el poder natural de la muerte y confiamos por completo en el poder de la vida espiritual que Dios nos ha dado, entonces actuaremos de acuerdo con el poder de la vida, ya sea que tengamos el poder natural o no. El Señor Jesús nos enseñó que nuestra vida, o vida natural, es como un grano de trigo que cae en la tierra y muere. Si continuamos odiando nuestra vida natural, aprenderemos por experiencia cómo confiar en la fuerza de nuestra vida espiritual para dar fruto para la gloria de Dios. Cosas de la mente llegando a la mente de los demás nunca podrán tocar sus almas y darles vida. Debemos permitir que la cruz obre en nosotros para que podamos morir cada día por causa del Señor, odiando el poder de la vida natural en lugar de confiar en nosotros mismos y en nuestras propias cosas. Solo entonces podremos ver a través de nuestras palabras la vida y el poder de Dios obrando en las almas de los demás. Debemos saber que Satanás es un enemigo derrotado. El camino de la salvación no es que Dios nos agrade, sino que nos salve de Adán y nos coloque en Cristo. Esta es nuestra realidad hoy, porque en Adán nosotros, en la carne, éramos pecado. Cuando estamos en Cristo, en el Espíritu, actuamos como justos. Hay un gran problema en la mente y el corazón de muchos creyentes: la esperanza de que Dios nos cambie. Dios no ha hecho ni hará nada con nosotros, sin embargo, nos guarda en Cristo. La obra de Dios está terminada en Cristo. Hoy solo recibimos lo que Él hizo en Cristo. Por fe lo tenemos. Podemos beneficiarnos al captarlo en Cristo. Dios quiere darnos tal revelación para que podamos ver todo lo que tenemos en Cristo. Si estamos en Cristo, todo lo que Cristo tiene es para nosotros. La vida victoriosa que quiero en Cristo es la que ya tengo. Solo cuando elegimos el bautismo, muerte del Jordán, se hace realidad toda justicia. Si no obedeces en Getsemaní, nunca morirás en el Calvario. Muchas personas evitan la cruz porque no hicieron un buen trabajo de consagrarse en el huerto. Dios quiere llevarnos a un lugar donde todos vivamos en su Espíritu, porque no hay vida fuera del Espíritu Santo. Todo lo que está fuera del Espíritu de Dios está muerto. Los cristianos no deben evitar el pecado, sino vencer la muerte y llenarse de vida. Toda carne está muerta, pero todo espíritu es vida. Quien toca la palabra de Dios, pero no toca el Espíritu Santo, no verá el poder de la palabra de Dios, porque sin el Espíritu de Dios, la palabra de Dios no es más que letra muerta. Para algunos leer la palabra de Dios es vida, para otros son solo palabras en un papel. ¿Cuál es la razón? Algunas personas reciben la palabra de Dios a través del poder del Espíritu Santo, mientras que otras tratan de entender la palabra con la sabiduría de su mente natural. La palabra de Dios es viva, poderosa y eficaz, pero cuando una persona acepta la palabra de Dios con su propia mente, no puede ver el poder y la vida en la palabra de Dios. Recibir la verdad con el poder del pensamiento es recibir la verdad de un libro, maestro o Biblia sin el Espíritu Santo. Así es como los fariseos aprendieron la Biblia. Por lo tanto, todo lo que tenían estaba muerto, sin una experiencia viva en Dios. Por lo tanto, aunque el autor del libro estaba justo frente a ellos, no lo conocían. Todo lo que es del Espíritu es fe, todo lo que es de la carne es obra de muerte. Así como los discípulos no pudieron conocer y entender a Cristo hasta que recibieron el Espíritu de Dios, los creyentes de hoy no pueden entender y ver verdaderamente la palabra de Dios sin el poder del Espíritu Santo. Más vale confiar en el Espíritu Santo, esperar la palabra del Señor y encontrar la red llena de peces, que trabajar en medio de la noche con la carne y no sacar nada. ¿Es esto una mentira? Lo peor de la iglesia hoy en día es que hay muchos líderes que se mantienen en alto debido a la fuerza humana y no a la fuerza del Espíritu Santo. Dios necesita una persona llena del Espíritu más que cualquier otro tipo de persona. Ahora, haz la aplicación a tu vida. Piénsalo y dilo: Padre,
Gracias que has venido a llenarme con la gloria de la verdad y de la vida, de la esperanza y de la valentía de la fe y el cumplimiento. Pido que a pesar del temor y el temblor pueda estar dispuesto a hablar por ti. Padre nuestro, te damos gracias porque no nos has dejado en la oscuridad. Has venido en Jesucristo y has desafiado y atravesado todo el pensamiento falso y todas las propuestas tontas que hacen los hombres para tratar de resolver nuestros problemas humanos. Nos llevas directamente al corazón del problema, Señor, que estemos esencialmente equivocados en nuestro ser básico. Necesitamos ser cambiados, necesitamos que nuestro pensamiento cambie y necesitamos que nuestros enfoques de la vida sean reorganizados. Necesitamos ver las cosas en una perspectiva diferente. Gracias porque has venido a enseñarnos eso personalmente. No nos dejaste solos. No nos dejaste luchar para encontrar interminablemente el vacío en nuestra vida. Has venido a llenarnos de la gloria de la verdad y de la vida, de la esperanza y del valor, de la fe y de la plenitud. Oramos por lo tanto para que seamos abiertos y receptivos a esta enseñanza. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Si esta palabra te ha sido de bendición, compártela con tus contactos. Alguien más puede ser bendecido. Gracias. Si deseas realizar un comentario, una crítica, un aporte o una sugerencia, escribe un mensaje al email Efraín Pedro Butinsky, todo junto en minúscula con Y después de la T, @gmail.com. Será muy apreciado. Si te interesa ver otros devocionales y estudios bíblicos, puedes verlo en Facebook o en YouTube en el canal Efraín Pedro Butinsky. Dios te inunde con su gracia. Dios te bendiga. Estos pasajes bíblicos te pueden ayudar para complementar el devocional de este día. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Primera de Corintios 2, 1 al 5. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Primera Corintios 1:18. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. San Juan 12, 24 y 25. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. San Mateo 3, 14 y 15. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. San Juan 6:63. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos,
¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. San Juan 21, 1 al 6. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erráis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados y ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Primera de Corintios 6, 9 al 11. El hombre se pregunta por qué tanto pecado, el hombre se pregunta por qué tanta maldad, y también se pregunta, Señor, por qué las guerras, por qué tanta miseria, por qué la enfermedad, y también se pregunta, Señor, por qué las guerras, por qué tanta miseria, por qué la enfermedad, y pregunta mirando con los ojos al cielo, como si la respuesta estuviera en Dios. Pero el día del juicio será Dios quien pregunte al hombre todo eso y que responderá. Pero el día del juicio será Dios quien pregunte al hombre todo eso y que responderá. El hombre es el que peca, el hombre hace daño, el inventor de guerras, el hombre también es. Y si alguien muere de hambre es por culpa del hombre, y si el mundo está enfermo es por falta de fe. Y si alguien muere de hambre es por culpa del hombre, y si el mundo está enfermo es por falta de fe. ¿No sabe el hombre acaso que Dios en su palabra enseña claramente que no hay que pecar? Y que en el Evangelio la vida en este mundo es salvación al alma, paz, amor y sanidad. Y que en el Evangelio la vida en este mundo es salvación al alma, paz, amor y sanidad. Bendiciones. Puedes comunicarte a nuestros teléfonos personales más 549 2625 57 1302 o más 549 2625 45 1082. Puedes hacerlo a través de una llamada, un mensaje de voz, un WhatsApp. Esperamos tu comunicación. Te invitamos a que nos continúes escuchando por los distintos medios radiales, Facebook o por YouTube, esperando sembrar una palabra de Dios. Bendiciones. Chao, chao.